indio malvado, cuya crueldad era terrible. Solo su muerte podía detener esa furia, donde tuvieron que hacer justicia con sus propias manos, pero su espíritu buscaba venganza. Los lobos aullaban con una desesperación inusual y hasta los grillos se silenciaban, como si la propia naturaleza contuviera el aliento ante lo que estaba por suceder. En la aldea apache de Nahuacá, todos dormían, excepto un viejo chamán llamado Toje. Sentado frente al fuego en su tienda de pieles, temblaba no de frío, sino por algo más profundo, un presentimiento sombrío que le robaba la paz. Los espíritus de la tierra habían susurrado en sus sueños durante semanas, pero esa noche el susurro se convirtió en un grito. Las llamas del fuego comenzaron a danzar hacia atrás, desafiando toda lógica. El humo se elevaba en espirales negras, formando un rostro distorsionado, con ojos vacíos y bocas que se abrían en silencio. Toe sabía qué era. El espíritu de Katua había regresado. Katua, en vida, fue el guerrero más temido en la historia de la tribu. Su nombre se susurraba con temor entre las mujeres y era maldito por los ancianos. Mataba por placer, incendiaba aldeas rivales por diversión. Te pido que te suscribas al canal y dejes tu like para ayudarnos a continuar con las historias. Ahora relájate y disfruta de la historia. Y se burlaba de los espíritus ancestrales. Su crueldad no tenía límites. Finalmente, su propia tribu se unió para detenerlo. Fue atado, apedreado y arrojado vivo a un pozo sellado con hechizos de sangre, enterrado bajo tierra maldita. Pero ahora, algo había roto el sello. Esa noche, gritos resonaron por la aldea. Los niños lloraban en sus hamacas, y los perros ladraban enloquecidos. Del pozo ancestral, las piedras explotaron hacia afuera con un estruendo que hizo temblar la tierra. Una niebla pútrida se esparció, cubriendo la aldea como un manto de muerte. Y de ella emergió Katua. Su cuerpo era solo una sombra cubierta de huesos quemados. Sus ojos vacíos brillaban con un ámbar maligno. Caminaba sin tocar el suelo. Su presencia drenaba el calor del aire, y donde pasaba, las plantas se marchitaban, las fogatas se apagaban, y los cuervos caían muertos del cielo. En la tienda de una joven india llamada Ayira, ocurrió algo inexplicable. El aire se volvió hielo, las paredes de cuero se rasgaron como papel y el fuego se extinguió con un suspiro agónico. Ella despertó, inmóvil, viendo frente a sí la figura de Katua. No hablaba, pero en su mente una voz resonaba como un trueno lejano. La justicia falló. Ahora es el tiempo de mi venganza. Ayira intentó gritar, pero su voz se desvaneció. Su piel se cubrió de marcas rojas, como si garras invisibles la marcaran en un ritual de sangre. Cuando finalmente pudo moverse, corrió hasta la tienda del chamán Toje, desesperada, jadeante, con los ojos desorbitados por el puro terror. ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto, anciano!, gritó con lágrimas en los ojos. «¡Katua está aquí!». Toe se levantó con dificultad, pero ya lo esperaba. Reunieron al consejo de la aldea aún en la oscuridad de la noche. Los ancianos temblaban, los jóvenes guerreros se negaban a acercarse al pozo antiguo. Un cuervo muerto fue encontrado con las entrañas expuestas, con símbolos antiguos grabados en su piel. «Esto es una advertencia», dijo Toe. El sello se rompió, y no fue por casualidad. Alguien de la aldea liberó a Katua. El terror se transformó en desconfianza. Los susurros cruzaban las tiendas, y miradas acusadoras buscaban traidores entre los propios hermanos de sangre. Pero nadie sabía con certeza quién se atrevería a romper un sello de 1000 generaciones. Esa misma noche, el pequeño Itzin, un niño curioso de apenas 7 veranos, fue encontrado en trance a la entrada del bosque. Murmuraba repetidamente. Sus ojos brillan en la oscuridad. Me llama
hacia la tierra. Sin respuestas, los ancianos decidieron buscar ayuda de los espíritus guardianes. Pero para horror de todos, descubrieron que los tótems protectores estaban rotos, volcados de cabeza y manchados con sangre fresca. Katua no solo había regresado, estaba profanando todo lo sagrado. Cuando el sol salió, trajo más desgracia. El cuerpo de un guerrero fue encontrado colgado de cabeza en el gran árbol del centro de la aldea, con símbolos tribales tallados a cuchillo en su piel, símbolos que solo Katua conocía. El caos se desató. Lo que era apenas un susurro de miedo se convirtió en histeria. Las familias comenzaron a huir hacia otras tribus, llevando consigo la maldición. Los niños desaparecían en medio de la noche y sus gritos resonaban entre las montañas. Cada vez que la luna aparecía roja en el cielo, el espíritu del cruel Katua volvía a caminar entre los vivos. Y cada aparición era un nuevo ritual de horror. Toje sabía que lo que estaba por venir sería mucho peor. Y Ajira, marcada por Katua, sería la pieza clave de una guerra espiritual que apenas comenzaba. Pero lo peor aún estaba por llegar. El día apenas había comenzado, pero la aldea Nahuacá ya se ahogaba en silencio y miedo. Las mujeres velaban a sus hijos despiertas, con los ojos hinchados y los corazones inquietos. Los guerreros, acostumbrados a enfrentar fieras y enemigos tribales, ahora se escondían de aquello que no se podía ver ni matar con flechas o lanzas. En la tienda del chamán Toje, Ajira temblaba envuelta en mantas. Su cuerpo aún llevaba las señales dejadas por Katua, heridas en forma de espirales y huesos marcados con sangre. Pero había algo más profundo en sus ojos, una ausencia, como si parte de ella ya perteneciera al mundo de los muertos. «Él me llama en los sueños», dijo con voz baja, casi sin alma. «Susurra mi nombre como si fuera suyo. Lo veo bajo la tierra, sentado en un trono de huesos, con las manos cubiertas de gusanos». Toe tocó su frente con cenizas del fuego ritual. Recitó oraciones antiguas, pero el humo no ascendía, los espíritus no respondían. Entonces tomó el tambor ceremonial y comenzó un cántico ancestral, intentando alcanzar el mundo invisible. Pero cuando cerró los ojos, vio algo terrible, una visión, la tierra agrietada alrededor de la aldea, tótems ardiendo. Niños siendo arrastrados al suelo por manos podridas, y Katua, con una corona hecha de dientes humanos, sonriendo con la boca abierta en llamas negras. Toe cayó hacia atrás, sudando frío. Ajira también gritó y se desmayó. Ambos habían sido tocados por la misma visión. Esa noche, el consejo de ancianos se reunió a toda prisa. Un viejo llamado Mahu, el más antiguo de la tribu, contó algo que muchos habían olvidado, o preferido olvidar. Katua no era solo un guerrero cruel, dijo con voz quebrada. Nació en una noche sin luna, cuando los cuervos se estrellaban contra las rocas y los árboles lloraban savia negra. Dicen que su madre fue poseída por un espíritu maligno, y que él no tenía alma como los demás. De niño, ya mataba animales por placer. De joven, mataba gente por diversión. Un monstruo, pero también un portal. Katua nació con el don de atravesar el mundo de los vivos y los muertos, y ahora quiere abrir ese portal para siempre. El silencio cayó como un manto. Nadie se atrevía a respirar. Toe, aún débil, miró a los ancianos y habló con voz temblorosa. Si Katua es un portal, entonces quiere algo más que venganza, quiere liberar lo que está del otro lado. En ese momento, un trueno estalló en el cielo, aunque no había ninguna nube. A partir de entonces comenzaron a ocurrir eventos inexplicables. Las flechas de la tribu se pudrían en el almacén. El agua del río se volvió oscura y espesa como sangre. Los espíritus de los árboles comenzaron a gemir durante la noche,
y huellas de garras enormes aparecieron alrededor de las tiendas, marcas que ningún animal del bosque podría haber hecho. Itzin, el niño marcado por Katua, despertaba todas las noches con los ojos en blanco y hablaba en una lengua muerta. Cuando le preguntaron qué decía, respondió: «La tierra se abrió y el antiguo duerme hambriento». La desesperación crecía y los más jóvenes comenzaron a cuestionar el liderazgo de los ancianos. Un guerrero impulsivo llamado Nakoma intentó destruir el pozo ancestral con fuego, pensando que eso acabaría con la maldición. Pero al acercarse, fue tragado por la tierra ante los ojos de todos, gritando hasta desaparecer en el agujero. La tierra se cerró como si nunca se hubiera abierto. Pasaron 3 días. Ajira no comía, no hablaba. Se sentaba cerca de la fogata y murmuraba en tono monocorde: «Él me ve incluso cuando cierro los ojos, camina en mis pensamientos». Fue entonces cuando Toe tomó una decisión. No bastaba con rezar, era hora de descender al pozo, de enfrentar a Katua, donde su fuerza era mayor, en el mundo espiritual. Se preparó para el ritual más peligroso de todos, la travesía de la arena negra, una jornada donde el chamán entra en trance y camina entre los muertos, arriesgándose a no regresar jamás. Ajira insistió en acompañarlo. Dijo que Katua la llevaría de todos modos, así que prefería enfrentarlo con los ojos abiertos. La noche siguiente, Toge y Ajira se sentaron frente al pozo ancestral. Se rodearon de símbolos de protección, dibujaron runas con sangre de cuervo y encendieron 7 fogatas. El tambor comenzó a sonar, el aire crepitaba, los vientos se silenciaron, y entonces el suelo se abrió. Ajira y Toe fueron tragados por un remolino de sombras. Sus cuerpos quedaron inmóviles en la superficie, pero sus almas se sumergieron en las profundidades del mundo de los muertos. Allí el tiempo no existía, solo dolor, frío y el eco de gritos infinitos. Huesos se arrastraban solos, serpientes hechas de humo pasaban entre árboles muertos, y el cielo era un techo de carne pulsante. En el centro de todo, el trono de Katua, hecho de espinas y huesos, relucía con una luz pútrida. Él los esperaba, con una sonrisa que jamás debería pertenecer a un ser humano. El suelo del mundo de los muertos estaba hecho de huesos rotos y tierra caliente como cenizas de un volcán. Ajira y Toe caminaban descalzos, pero no sentían dolor. Sus cuerpos estaban en trance en el mundo de los vivos. Eran sus almas, las que enfrentaban el infierno olvidado de los apaches. El aire olía a carne podrida. Árboles sin hojas se retorcían como si sufrieran. Espíritus sin rostro caminaban alrededor, susurrando en lenguas olvidadas. Algunos solo lloraban, otros gritaban tan fuerte que hacían temblar los huesos de la pareja. Todo en ese lugar parecía estar esperando algo, o a alguien. «Este es el valle de Katua», murmuró Toe con voz temblorosa. «Aquí vienen los espíritus de aquellos tocados por su furia. Aquí él reina». A lo lejos, el trono surgió como una pesadilla que toma forma. Erguido sobre un montículo de cráneos, envuelto en llamas negras, era más grande que cualquier construcción humana. Sobre él, sentado como un dios profano, estaba el espíritu de Katua. Sus ojos eran llamas, su piel era carbón agrietado y su presencia pesaba como 1000 piedras sobre los hombros de quien lo miraba. Ajira se detuvo, sus pies se hundieron en el lodo rojo. Katua la vio y sonrió. «Ajira». Su voz no salió de su boca, sino que resonó dentro de su cráneo como un trueno. «Fuiste marcada desde el vientre. Eres hija del espíritu del bosque, y por eso serás mi llave».
Toe tomó su brazo e intentó recitar una oración, pero Katua levantó un dedo y la boca del anciano se cosió espiritualmente. Sin voz, cayó de rodillas. Ajira, aunque asustada, dio un paso adelante. «¿Por qué me elegiste?», preguntó. «¿Por qué quieres llevarme?». El espíritu se levantó y el trono se desvaneció en cenizas. Caminó hacia ella, flotando sobre la tierra condenada. «Porque en ti corre la sangre de ambos mundos. Tu madre era del pueblo, pero tu padre era un guardián del bosque. Eres un puente, Ajira, y yo soy quien cruzará por ti». En ese momento, la tierra tembló. Detrás de Ajira se abrió una grieta, y de ella salió una criatura monstruosa, medio hombre, medio serpiente, con ojos blancos y cuernos curvos. Era uno de los 7 guardianes del inframundo apache, despertado por el desequilibrio espiritual causado por el regreso de Katua. Pero el guardián no atacó a Katua, atacó a Ajira. Toe, aunque sin voz, levantó su bastón espiritual. Un rayo de luz salió del centro de su pecho y golpeó al monstruo, que tambaleó y cayó con un rugido de 1000 ecos. Ajira cayó junto al chamán, jadeante. «¿Quiere poseerme?», susurró. «No solo matarme, sino usar mi cuerpo para cruzar el velo». Toe asintió con la cabeza, recuperando parcialmente la voz. El sello se rompió porque alguien de la aldea hizo un pacto con él. Alguien permitió su regreso, pero necesita un receptáculo, y tú eres lo que espera. Ajira miró sus propias manos. Las marcas en su piel brillaban en un rojo profundo. Entonces vio, las raíces del bosque muerto se movían hacia ella. Tentáculos de sombra la rodeaban. Katua abrió los brazos como quien invoca un ritual prohibido, pero algo ocurrió. Una luz verde surgió del suelo, una luz que los espíritus parecían temer. Era suave pero firme. De dentro de la luz emergió una figura, una mujer envuelta en hojas y nieblas, con ojos de águila y piel pintada con símbolos tribales sagrados. «Basta, Katua», dijo la mujer. «Ajira tiene elección, y yo soy el recuerdo vivo de quienes guardan el equilibrio». Toe reconoció la figura. «Es la madre de las hojas, el espíritu del bosque, es la ancestra de Ajira». La madre de las hojas tocó el hombro de Ajira. Las marcas ardieron y brillaron como oro. Una fuerza ancestral recorrió su cuerpo. Katua rugió, y el mundo espiritual tembló. Espíritus de animales comenzaron a rodearlo. Lobos, búhos, ciervos, serpientes, todos guardianes de la naturaleza, despertados contra el espíritu rebelde. Ajira sintió el poder fluyendo dentro de sí. Por primera vez miró a Katua sin miedo. «No cruzarás usando mi cuerpo», dijo con firmeza. «Soy hija de ambos mundos y seré un puente para sellarte». Clavó las manos en el suelo del inframundo y las raíces del bosque vivo se alzaron como murallas verdes. Devoraron el trono, los cráneos, el altar de Katua. La tierra se cerró a su alrededor. Él gritó, se debatió, pero el sello comenzó a rehacerse. Las sombras retrocedían. El equilibrio empezaba a regresar, pero antes de ser atrapado nuevamente, Katua lanzó un último hechizo. «Si caigo, uno de ustedes caerá. Conmigo». Un viento mortal sopló, y Toe fue golpeado en el pecho. El viejo chamán cayó. Su espíritu comenzó a deshacerse, como arena al viento. Con una última mirada a Ajira, sonrió y dijo, «Protege el mundo, hija del bosque», y desapareció. El alma de Ajira fue arrastrada de vuelta y despertó en el mundo real, sola, acostada junto al pozo ancestral. Pero ahora ya no era solo Ajira. Algo dentro de ella había despertado, y el sello de Katua aún estaba frágil. Ajira despertó con la piel empapada de sudor
y los ojos ardiendo como si hubiera llorado durante 100 años. Estaba acostada en la entrada del pozo ancestral, envuelta en cenizas y hojas quemadas. El cielo de la mañana era extraño, nublado, pero sin viento, silencioso, pero opresivo. Los pájaros habían desaparecido, ni siquiera los insectos se atrevían a cantar. Se levantó lentamente. Su cuerpo parecía el mismo, pero su alma no. Algo había cambiado. Veía los contornos de la vida con claridad espiritual. Sentía el pulso de los árboles, escuchaba el lamento de las piedras y veía una sombra en cada ser humano, sombras que antes estaban ocultas. Lo primero que vio fue el cuerpo de Toe, sin vida, pero con un semblante sereno. Sobre su pecho brillaba una marca, el símbolo de protección de los chamanes, un círculo con 3 plumas entrelazadas. Él había sellado a Katua a costa de su propia existencia. Ajira lloró en silencio, luego levantó la cabeza y caminó hacia la aldea. Al llegar, fue recibida con asombro. Algunos temían su regreso, otros se arrodillaron, como si ahora fuera un espíritu en forma humana. Los niños huían al verla. Los perros ladraban sin parar. El consejo de ancianos se reunió a toda prisa. Mahu, el más viejo entre ellos, la miró con desconfianza. «Regresaste, pero el sello no está completo, ¿verdad?», dijo, con los ojos fijos en los de ella. Ajira solo asintió. Katua fue atrapado en el mundo de los muertos, pero aún susurra, aún siente, aún espía por las rendijas. El silencio cayó pesado. Fue entonces cuando Itzin, el niño, marcado, apareció corriendo con el cuerpo cubierto de lodo y sangre seca. «¡Da, lo vi!», gritó. «Katua camina por la aldea, dentro de otro cuerpo. Lo vi». Todos se miraron nerviosos. «Eso es imposible», dijo Mahu. «El sello está débil», interrumpió Ajira. «Alguien de la aldea abrió el camino para él. Alguien traicionó a nuestro pueblo. Alguien permitió su regreso». La desconfianza creció como maleza. Las miradas se volvieron unas contra otras. Ajira pidió silencio y se acercó a Itzin. Tocó su frente. Sus ojos giraron y vieron la memoria del niño, un hombre de la aldea, con túnicas ceremoniales, en la noche, ofreciendo sangre y raíces frente al pozo. Era un ritual antiguo, un pacto, pero el rostro estaba oculto. «Usa máscaras», dijo Ajira con rabia. «No se ha revelado, todavía. Sabía lo que tenía que hacer. Esa noche realizaría el ritual de la cuchilla de los sueños, una ceremonia que le permitiría ver los secretos escondidos en el espíritu de cada miembro de la tribu. Pero ese ritual tenía un precio. Al entrar en las almas de los demás, corría el riesgo de traer consigo las tinieblas que ellos ocultaban. Y más aún, si Katua estaba dentro de alguien, podría cruzar hacia ella durante la conexión. Aún así, lo aceptó. Esa noche, la aldea se reunió alrededor de la fogata ceremonial. Ajira pintó su cuerpo con cenizas, sangre de ave y resina sagrada. Comenzó el cántico antiguo y los tambores sonaron. Uno por uno tocó a los ancianos y vio sus almas. Mahu, alma antigua, marcada por el miedo, se culpaba por no haber detenido a Katua cuando era joven. Chenoa, la curandera, alma limpia pero triste, amaba a Toe en secreto. Cargaba un dolor silencioso. Zenat, el guerrero, alma dividida. Sentía rabia hacia el liderazgo de la tribu, ambicioso, peligroso, pero no el traidor. Cuando tocó al último, su espíritu fue succionado con violencia. Cayó de rodillas, gritó. Una presencia oscura había entrado. Alguien allí no era quien decía ser. Fue entonces cuando lo vio. El traidor era Nahuel, el aprendiz de Toje, el joven de habla suave y ojos tranquilos. Ella vio el ritual, vio el cuchillo empapado en sangre de ciervo,
Vio los cánticos prohibidos. Nahuel, hijo rechazado del clan del norte, siempre fue humillado, ignorado por los ancianos. Encontró en los huesos de Catua el poder para vengarse. Pero Catua no dio poder, dio control. Y ahora el espíritu del guerrero cruel vivía dentro de Nahuel, una alma dividida, corrompida, fusionándose con la entidad maligna. Ayira despertó de la visión gritando: «Nahuel es el portador, Catua está en él». Nahuel retrocedió, pero sus ojos ya no eran humanos. Una sombra explotó de su pecho y los tambores se detuvieron. El viento sopló con fuerza sobrenatural. Las llamas se convirtieron en humo oscuro. «Demasiado tarde», dijo con voz doble. «El sello está roto y yo soy el camino». Levantó los brazos y la tierra alrededor de la aldea comenzó a temblar. El bosque rugió. Los árboles se inclinaron y del pozo ancestral algo comenzó a surgir. Las raíces del bosque se alzaban como serpientes vivas. Los árboles temblaban como si intentaran huir. Del pozo ancestral, un humo negro brotaba hacia el cielo, cargado con los gritos de 1000 almas perdidas. La aldea se convertía en un campo de batalla entre lo sagrado y lo profano. Nahuel, ahora medio hombre, medio espíritu, flotaba sobre el suelo, envuelto en sombras vivas. Sus ojos eran 2 abismos en llamas. La voz de Catua hablaba a través de él. «Esta tierra me pertenece. Fui traicionado, quemado, enterrado vivo. Ahora regreso, a través de la sangre de mi propio pueblo». Los ancianos retrocedían. Los guerreros temblaban. Nadie se atrevía a moverse, pero Ayira avanzó. Su cuerpo aún dolía por el ritual, su espíritu aún sangraba por las pérdidas, pero su alma ardía con el poder de los guardianes del bosque. «Tú moriste, porque elegiste el camino de la crueldad», dijo firme, «y ahora serás enterrado nuevamente por una hija de la tierra». Catua rió con desprecio. «¿Tú, una aprendiz de chamán, un espíritu débil que llora por cada muerte?» En ese momento, Ayira levantó los brazos. Las marcas en su cuerpo brillaron. Desde la tierra surgieron formas espirituales, los animales sagrados de la tribu, el lobo de la noche, el águila del viento, el ciervo dorado y la serpiente de la cura. La rodearon y susurraron en su mente: «Somos tu fuerza, hija del bosque. Pero para luchar contra él debes abrir el último velo. Debes atravesar». Ayira cerró los ojos, tocó el suelo. Un círculo se formó alrededor de Nahuel. Era el círculo del juicio de los espíritus, un sello antiguo que solo podía ser activado por quien llevara el alma de ambos mundos. «¡Catua!», gritó. «Te desafío. Espíritu contra espíritu, si ganas, me tomarás como receptáculo eterno. Si pierdes, serás sellado para siempre». El desafío estaba lanzado. Nahuel dudó. Por un momento, su alma, el joven traicionado, sediento de aceptación, intentó resistir. Pero Catua lo aplastó desde dentro y tomó el control total. «¡Acepto!», gritó, con un trueno que rasgó los cielos. La tierra se partió. Ayira y Nahuel fueron succionados al dominio del espíritu, una dimensión donde no existía materia, solo alma, voluntad y verdad. Allí, Ayira vio su propia infancia, los miedos que escondía, los recuerdos de su madre desaparecida en el bosque, las heridas de ver a su pueblo dividido. Catua también estaba allí. Gigante, hecho de sombras, con garras afiladas y dientes de huesos humanos. La batalla comenzó. Ayira invocó al lobo de la noche. Este saltó sobre Catua y mordió su brazo espectral, arrancando parte de la sombra. Catua rugió y lanzó una ola de oscuridad. Ayira fue arrojada lejos, pero antes de caer, el águila del viento la rescató en el aire. Ella contraatacó con un hechizo de fuego espiritual.
Las llamas blancas golpearon el pecho del enemigo, pero él se regeneraba como si estuviera hecho de humo vivo. «No puedes destruirme, Ajira. Soy parte del miedo de tu tribu. Soy la rabia enterrada. Soy el espíritu de la venganza olvidada». Ajira cayó de rodillas. Estaba débil, se sentía consumida. Pero entonces algo susurró dentro de ella. Una voz suave, la voz de Toe. «Ajira, recuerda quién eres. Eres más que la heredera del bosque. Eres la esperanza del pueblo. Llevas los sueños de los que murieron y la luz de los que aún viven». Se levantó con el cuerpo en llamas espirituales, abrió los brazos y llamó a los 4 guardianes al mismo tiempo. Giraron a su alrededor, formando un vórtice de energía ancestral. Ajira gritó: «Katua, tu tiempo terminó». Corrió hacia el espíritu, atravesando sus garras y sombras. Se sumergió en el centro del alma corrompida de Nahuel y encontró al niño, atrapado, encadenado, llorando. Ajira tocó su rostro. «Regresa, Nahuel, no es tarde para ti». El niño la miró con ojos cansados. Él prometió que nunca sería débil otra vez. «No eres débil», dijo ella. «Eres humano y aún puedes elegir». En ese momento Nahuel se levantó dentro de sí. Gritó, luchó y por un instante dominó su propio cuerpo. Katua rugió de furia. «¡Traidor!». Pero Ajira aprovechó la debilidad. Clavó sus manos en el pecho espiritual de la criatura y recitó el hechizo final del sello. «Espíritu nacido de la furia, regresa a la tierra que te devora, que te silencia, que te olvida. Por mi alma y por el voz que yo te atrapo». El suelo tembló. Una luz verde y dorada explotó en todas direcciones. Katua gritó. Fue despedazado, succionado por las raíces que se cerraron como rejas vivas. El sello se completó. Ajira cayó, exhausta. Cuando abrió los ojos, estaba de vuelta en la aldea. La tormenta había cesado. El humo había desaparecido, y Nahuel yacía inconsciente, libre de la posesión. Toda la tribu la rodeó. Hubo silencio. Entonces Mahu se arrodilló. «Ajira, nos salvaste». Pero ella no respondió. Su mirada estaba distante. Sabía que la guerra espiritual no había terminado. Katua estaba sellado, pero no destruido. El sello estaba completo. El humo había desaparecido. El cielo se aclaró lentamente como si la propia naturaleza respirara aliviada. Pero dentro de Ajira algo aún ardía. Ya no era la misma. A la mañana siguiente, el Consejo de Ancianos la proclamó nueva guardiana del alma, un título reservado solo para aquellos que atravesaron ambos mundos y regresaron con el espíritu intacto. Recibió el collar de las 4 llamas, un amuleto hecho con plumas de águila, colmillos de lobo, corteza de árbol sagrado y una piedra ámbar. Era el símbolo de la conexión entre el cuerpo, la tierra, el cielo y los muertos. Pero durante la ceremonia, Ajira sintió un escalofrío. El bosque susurraba, no como antes. Ahora los susurros eran diferentes, más numerosos, más inquietos. Toe, aunque muerto, apareció ante ella en espíritu por última vez esa noche, en un sueño más real que el mundo despierto. «Ajira». El sello atrapó a Katua, pero debilitó el velo. Muchos otros escucharon. Espíritus antiguos, olvidados, peores que él. El bosque ya no está cerrado. Ella despertó jadeante y escuchó un sonido a lo lejos. Un llanto, pero no humano. Al día siguiente comenzaron las desapariciones. Primero, los perros de la aldea desaparecieron. Luego, 3 niños fueron encontrados en trance parados al borde del bosque, mirando fijamente hacia los árboles. Murmuraban palabras en una lengua que ni los ancianos reconocían. Cuando Ajira tocó a uno de ellos, vio la imagen de una
figura enorme, hecha de ramas secas, con ojos huecos, rondando los árboles bajo la luz de la luna. Era el espíritu de una criatura llamada Atara, el devorador del silencio, una entidad tan antigua que ni los chamanes pronunciaban su nombre. Fue a ver a Mahu, quien reveló la verdad. Katua. No era el único mal sepultado en nuestro suelo. Atara fue sellado antes incluso de la llegada de nuestros ancestros. Habita en las raíces profundas donde ni la luz llega. Su nombre está en las leyendas prohibidas. ¿Por qué nadie me lo dijo?, preguntó Ayira con rabia. Porque quien dice su nombre puede despertarlo, respondió Mahu, con miedo en los ojos. Esa noche, Ayira meditó en el centro del círculo ceremonial. Encendió la llama, verde de los ancestros, y pidió una visión. En cambio, fue succionada a una oscuridad húmeda, donde voces susurraban en 1000 lenguas diferentes. Rompiste el velo, Ayira. Mostraste que hay un pasaje. La sangre llamó, y ahora no hay solo una puerta. Vio una red de túneles bajo la tierra, huesos, espíritus atrapados, niños llorando, y en el centro un altar de piedra, negra pulsando con energía maligna. Desde la cima de ese altar una figura la observaba, Atara, con un rostro que cambiaba cada segundo, ora viejo, ora niño, ora una máscara sin expresión. Y entonces él la vio y sonrió. Ayira despertó gritando. Sangre corría de sus oídos. El collar que llevaba estaba agrietado. Sabía lo que eso significaba. Atara había despertado parcialmente y ya la había marcado como enemiga. Corrió hacia los ancianos y declaró: «La aldea debe ser protegida con los sellos antiguos. El velo está rasgado, y lo que viene no es solo un espíritu, es un dios olvidado». Muchos se negaron a escuchar. Estaban cansados, heridos, sin fe. «Ya basta de leyendas», dijeron algunos. «Sobrevivimos a Katua. Esto es histeria». Pero Ayira sabía, lo sentía. Al día siguiente, un campo entero de maíz fue encontrado marchito, seco, negro, como si el suelo hubiera sido envenenado desde dentro. A su lado, un ciervo estaba de pie, pero con los ojos blancos y el cuerpo inmóvil, muerto por dentro. Ese mismo día, un guerrero enloqueció, atacó a su propia esposa diciendo que escuchó una voz pidiendo un sacrificio para el árbol que sangra, y el bosque comenzó a cambiar. Los troncos se torcían solos durante la noche. Las ramas crecían apuntando hacia la aldea. Los senderos desaparecían. Los cazadores se perdían. Ayira comenzó a marcar a todos los miembros de la tribu con un símbolo de protección en tinta roja. «Esto no nos salvará», le dijo a Mahu, «pero nos dará tiempo». ¿Tiempo para qué? Para encontrar el altar y destruir la conexión con Atara. Esa noche, Ayira se despidió de Itzin y partió sola hacia el corazón del bosque, guiada por las visiones que ardían en su mente. Sabía que allí, bajo la tierra donde duermen los antiguos, existía un pasaje, creado antes del tiempo de los chamanes. Y sabía que dentro de él Atara la esperaba, no por odio, sino por elección, porque para el devorador del silencio, Ayira era la llave. El bosque estaba en silencio, pero no era el silencio de la paz. Era un silencio sofocado, tenso, hueco, como el instante antes de un grito. Ayira atravesaba las ramas retorcidas con el collar agrietado en el pecho y la tinta de protección comenzando a desvanecerse de su piel. Los árboles parecían vigilarla, como si tuvieran ojos escondidos entre las hojas. Guiada por los susurros de los ancestros y las visiones que ardían en sus sueños, encontró la clairière de la que nadie más recordaba. Allí, el suelo no estaba hecho de tierra, sino de huesos. En el centro, una roca cubierta de runas antiguas, anteriores al idioma apache,
pulsaba levemente como un corazón enterrado. Puso su mano. La piedra reconoció su alma y se abrió. Un túnel se abrió bajo sus pies y Ajira descendió. El aire allí dentro era húmedo, viejo, cargado de recuerdos y dolor. Las paredes estaban cubiertas de raíces negras que parecían moverse cuando no miraba directamente. A lo lejos, el sonido de agua goteando. ¿O sería sangre? Pasó por salones esculpidos por manos humanas y garras de criaturas que no eran de este mundo. En cada cámara, marcas de sacrificios antiguos, altares cubiertos de símbolos, pinturas de dioses con rostros rasgados, esculturas de hombres siendo devorados por el bosque, hasta que llegó a la sala circular. Allí, 4 tronos de piedra formaban un círculo. 3 estaban vacíos. Pero el cuarto, allí estaba sentado Atara. Su forma era casi imposible de comprender. Un cuerpo hecho de raíces, piel de piedra, ojos hundidos sin pupilas, una boca enorme que se abría de arriba hacia abajo. En su pecho, corazones antiguos latían, uno por cada alma sacrificada en el pasado. Al verla, Atara habló sin mover los labios. Ajira, la que rompió el velo, la que tiene olor a espíritu y sabor a sangre ancestral. Vine a destruirte, respondió ella intentando mantener la voz firme. Atara rió, pero era una risa que hacía gemir a las piedras y moverse a las raíces. Tú eres la única que puede liberarme por completo. El sello que rompió a Catuá agrietó mi prisión, y tú llevas el último fragmento que falta, la voluntad. Ajira levantó su collar, ahora casi apagado. Fuiste olvidado. Por una razón, tu tiempo terminó. No, yo soy el tiempo. Soy el silencio antes del dolor. Soy el fin del grito. Me alimento de lo que ustedes entierran. Miedo, culpa, odio. Y en ti, Ajira, están todos. De repente, las paredes temblaron. Y del suelo surgieron ecos de antiguos chamanes, corrompidos por la energía de Atara. Espíritus deformados, con máscaras rotas, ojos cosidos, brazos demasiado largos. Avanzaron. Ajira corrió. Lanzó hechizos de luz, pero las sombras lo absorbían todo. Una de las criaturas agarró su pierna, pero ella cortó su propia carne con el cuchillo, ritual, y escapó cojeando. Atara la seguía sin prisa, como un depredador que sabe que la presa está demasiado herida para huir. Viste a la muerte y la llamaste por su nombre. Ahora camina a tu lado. Ajira cayó en una cripta de piedra. Allí había una inscripción antigua. La reconoció. Era la oración perdida de los guardianes primordiales. Con sangre y dolor trazó los símbolos en el suelo. Las raíces temblaban. Atara gritó, ¡no! Pero Ajira continuó. Con voz ronca entonó. Por el espíritu del primer viento, por la raíz que conoce el comienzo, por la lágrima del primer sacrificio, te sello en nombre de los que jamás gritaron. Una luz verde y dorada explotó desde la ugripta. Atara rugió con un sonido que no era de este mundo, un sonido que hizo que las piedras se agrietaran y los muertos lloraran en sus tumbas. Pero entonces, silencio. Silencio de verdad. La sala se apagó y Ajira cayó. Cuando abrió los ojos, estaba de nuevo en la cima de la Clairière. Era de noche. El bosque estaba tranquilo, pero no celebraba. Ajira se arrastró hasta el borde de la colina. La aldea aún dormía, pero el cielo estaba rojizo, como si el propio mundo supiera que algo había sido herido, pero no muerto. Levantó la mirada al cielo, y allí, entre las nubes, por un instante, vio ojos, los ojos de Atara, no furiosos, sino pacientes. Me sellaste, pero aún respiras, y mientras respires, yo escucho. Ajira lloró, no de miedo, sino por saber que el fin aún no era el fin. Han pasado 3 días desde que Ajira selló a Atara en las profundidades olvidadas, pero la paz
Era una mentira frágil. La aldea no celebró. No hubo danzas ni tambores. Los niños dormían con los ojos abiertos y los ancianos ya no soñaban. Había un cansancio en los huesos de la tribu, un cansancio que venía del alma. Y Ayira, aunque había vencido, sabía, el sello era solo un susurro sobre un grito ancestral. Atará no había sido destruido, solo contenido, y su presencia aún se extendía. Esa mañana Mahu la llamó. Ayira, el suelo de las montañas tembló esta noche, los pájaros murieron en pleno vuelo, y un niño fue encontrado mudo, con el símbolo de Atara dibujado en la espalda, hecho con sus propias uñas. Ella bajó la cabeza. El sello no estaba completo, porque el último fragmento aún vivía dentro de ella. Era lo mismo con Katua, quien sella, carga. En el bosque Ayira escuchó a los vientos llamarla por su nombre. Guardiana, sacrificio, llave. Consultó a los espíritus del bosque por última vez. Danzó, con humo, invocó los recuerdos de las raíces y pidió a la naturaleza la respuesta que temía. Y la respuesta llegó. Ella debía morir. Pero no como mueren las personas. Debería atravesar completamente el mundo de los muertos, voluntariamente, entregando su cuerpo a la tierra, su alma al velo, y sellando a Atara desde dentro. Un camino sin retorno. Itzin la encontró sentada en el acantilado donde la tribu solía observar los fuegos sagrados. Sus ojos estaban distantes, como si ya miraran más allá de la carne. «No vayas», dijo él, «ya hicimos tanto, ya perdimos demasiado». Ayira sonrió, pero con tristeza. «Aún no hemos vencido, solo adormecimos a la bestia, y ella sueña con nuestros hijos». Se quitó el collar, ahora agrietado, y lo puso en el cuello de Itzin. «Tú guiarás al pueblo cuando me haya ido». Él tomó su mano con fuerza. «Te amo, Ayira». Ella tocó su rostro con cariño. «Entonces déjame ir, porque eso también es amor». Esa noche, la tribu se reunió en silencio. Ayira vestía un manto blanco bordado con sangre de raíces sagradas. Su piel estaba marcada con símbolos de paso, y en su mano llevaba la flor del sueño ancestral, una planta que solo crece donde los espíritus aceptan el sacrificio. Caminó hasta la clairière de los huesos, el lugar donde selló a Atara, pero esta vez no entró por la fuerza. Cantó. Una canción olvidada, antigua, dolorosa, una canción que abría portales dentro del alma. La piedra se abrió nuevamente y Ayira descendió. En el altar negro el sello aún pulsaba. Atara, aunque contenido, esperaba. Ella se acostó sobre el altar y clavó la flor en su propio pecho. La sangre fluyó como si la tierra la bebiera. La luz explotó, y el bosque tembló. En la aldea, Itzin cayó de rodillas. Los árboles a su alrededor se inclinaron. Los vientos se detuvieron, y un silencio profundo y puro, lo envolvió todo. No el silencio de Atara, sino el silencio de la paz. Ayira atravesó el velo, y del otro lado no había oscuridad. Caminaba ahora entre los guardianes antiguos. Katua estaba allí encadenado. Toé la saludaba con orgullo, y a lo lejos un árbol inmenso crecía, hecho de almas. En su centro, Ayira florecía. Desde entonces, Atara nunca más habló. Sus ojos se cerraron. Su nombre fue olvidado nuevamente, y cada noche los vientos susurran a quienes sueñan con valentía. Ayira camina con nosotros, la última guardiana, aquella que enfrentó el silencio, con el corazón en llamas.